En el oscuro y retorcido mundo del horror, surgen personajes que desafían la comprensión humana, que cuestionan nuestra percepción de la humanidad y la monstruosidad. R, el payaso, el antagonista principal de la serie Terrifier, es uno de esos personajes. Desde su primera aparición, ha dejado a los espectadores con más preguntas que respuestas. Hoy, exploraremos su naturaleza. ¿Era R, el payaso, un ser humano antes de convertirse en un monstruo? ¿Y es realmente mudo o hay algo más profundo en su silencio? Además, hablemos a fondo del final de Terrifier 3 y su futuro. R, el payaso, no es un simple villano, es una creación compleja del director Damien Leone. Este personaje demoníaco que se apodera de Halloween para llevar a cabo su macabra fiesta de asesinatos tiene sus raíces en la humanidad. Como se menciona en el análisis, su historia es enigmática. A diferencia de otros villanos icónicos como Freddy Krueger o Jason Voorhees, la historia de R permanece envuelta en misterio. En la serie Terrifier, se revela que aunque no se proporciona un trasfondo claro, existen teorías intrigantes sobre su pasado. Una de estas teorías sugiere que R, el payaso, pudo haber sido un médico obsesionado con la muerte, cuyo interés por la anatomía lo llevó a explorar las profundidades del sufrimiento humano. Este trasfondo no solo agrega capas a su carácter, sino que también nos hace cuestionar cómo su humanidad se desvaneció, dejándolo como una entidad demoníaca que disfruta del dolor ajeno. Aquí surge la primera pregunta: ¿era R un ser humano antes de ser un monstruo? Si consideramos su posible pasado como médico, podríamos inferir que su transformación fue un descenso a la locura impulsado por sus experimentos inhumanos. La ausencia de voz de R, el payaso, es uno de los aspectos más desconcertantes de su personaje. A lo largo de las películas, nunca emite un sonido, ni siquiera en momentos de dolor extremo. Este silencio ha llevado a muchos a preguntarse si nació mudo o si su mutismo es un resultado de su transformación en una entidad demoníaca. Este rasgo singular plantea un dilema: ¿su silencio es una elección o es una consecuencia de su naturaleza? Su forma de comunicarse a través de expresiones faciales exageradas y gestos llena el vacío que deja su mutismo. Este comportamiento casi teatral provoca una mezcla de risa y horror en sus víctimas y en el público. R utiliza su falta de voz como una herramienta de manipulación psicológica, en un mundo donde las palabras a menudo pueden ser consoladoras o inclusive desviar el peligro. El silencio de R amplifica el terror. En un sentido, su mutismo podría interpretarse como una forma de deshumanización. Ya no es un hombre que habla, sino una fuerza de la naturaleza que actúa sin restricciones morales. A medida que profundizamos en la narrativa, encontramos otro personaje inquietante: la niña pálida. Su presencia en la franquicia agrega otra capa de misterio a R, el payaso. Según se revela, esta entidad fantasmagórica podría ser un vínculo entre el pasado humano de R y su existencia actual como monstruo. La teoría sugiere que R pudo haber tenido una conexión directa con esta niña, tal vez incluso como su padre. Esto no solo profundiza el horror de su carácter, sino que también cuestiona su humanidad. Es posible que la tragedia de su pasado, incluida la pérdida de una hija, sea lo que lo impulsa a convertirse en el monstruo que soy. Cada vez que nos enfrentamos a R, el payaso, somos llevados a una experiencia de horror visceral. Sin embargo, detrás de la máscara de terror se encuentra un ser que evoca preguntas sobre la naturaleza de la violencia y el dolor. Es posible que su brutalidad sea el resultado de una lucha interna entre su humanidad perdida y su nueva forma demoníaca. A través de su historia, la transformación de R, el payaso, de un humano a un monstruo, puede ser vista como un reflejo de la pérdida de humanidad que muchos experimentan en circunstancias extremas. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿el payaso era verdaderamente humano alguna vez o simplemente era un monstruo disfrazado de hombre desde el principio? En el oscuro universo de Terrifier, R, el payaso, se erige como un símbolo de las profundidades de la locura humana y la monstruosidad. Al final, R, el payaso, es más que un simple villano. En su silencio encontramos el eco de las historias no contadas y el dolor reprimido. La búsqueda de su humanidad perdida es un viaje que todos enfrentamos en un mundo donde la línea entre lo humano y lo monstruoso se difumina. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia existencia? Tal vez en nuestra búsqueda de respuestas, descubramos que todos llevamos un poco de R dentro de nosotros. Todo esto nos lleva a continuar la historia con R3, que retoma la trama 5 años después de los desgarradores eventos de Terrifier 2. La historia comienza con Sienna intentando reconstruir su vida tras ser liberada de un centro psiquiátrico.
A pesar de haber matado a Art, sus experiencias han dejado cicatrices tanto visibles como invisibles. Desde su última confrontación, ha lidiado con una intensa culpa y el peso del horror que ha vivido. La incertidumbre sobre el destino de Gabi se convierte en una de las principales preocupaciones a medida que la trama avanza. Aunque Gabi parece haber caído al infierno, la narrativa sugiere que no está muerta. En conversaciones anteriores entre Sienna y Jonathan, su hermano, se revela que ni Art ni Victoria son humanos. Ambos están poseídos por demonios. Esto plantea la posibilidad de que aunque Gabi haya caído en el portal, todavía hay esperanzas para su supervivencia. Sienna, al prometer buscar a Gabi, establece un camino claro para su personaje. Este compromiso resuena profundamente ya que Sienna tiene experiencia en regresar del infierno, lo que deja ver que podría hacerlo nuevamente. Además, el final de Terrifier 3 sugiere que Gabi podría ser capaz de resistir la influencia demoníaca y tal vez encontrar la manera de regresar. La idea de que Gabi y Sienna podrían enfrentar juntas la oscuridad del inframundo plantea un nuevo capítulo de la historia, algo que quizás logremos ver en Terrifier 4. Jonathan, el hermano de Sienna, es otro personaje que añade una capa de complejidad a la historia. A pesar de haber sobrevivido a su encuentro con Art en Terrifier 2, Jonathan ha sido profundamente afectado por la experiencia, cargando con cicatrices mentales similares a las de su hermana. Aunque ha intentado seguir adelante con su vida asistiendo a la universidad, la aparición de Art lo obliga a regresar a casa. Sin embargo, la intervención de Becky y Art sugiere que su vida está en peligro. Durante una escena crucial, Sienna es confrontada con la posibilidad de que Jonathan haya sido asesinado fuera de la pantalla, lo que genera dudas sobre su estado. La revelación de una cabeza enjaulada que supuestamente pertenece a Gabi, junto con la manipulación psicológica de Vicky, deja a la audiencia en un estado de incertidumbre sobre el destino de Jonathan. Aunque hay indicios de que podría estar muerto, también existe la posibilidad de que Jonathan haya sobrevivido. Vicky, quien utiliza las gafas de Jonathan para jugar con la mente de Sienna, plantea interrogantes sobre su destino real. Las motivaciones de los demonios presentes en Terrifier 3 son fundamentales para entender la dinámica de la historia. Tanto Art como Vicky han sido corrompidos, no solo por su propia maldad, sino por fuerzas demoníacas que buscan causar caos y sufrimiento en el mundo humano. Estos demonios son representaciones del miedo, la violencia y la desesperación que se apoderan de sus víctimas. Sienna, en contraste, representa la lucha contra esta oscuridad. A lo largo de la película, queda claro que hay algo en ella que la convierte en un desafío para los demonios. Mientras que Art y Vicky son vehículos de la maldad, Sienna se presenta como un símbolo de resistencia. La búsqueda de Art y Vicky por corromper a Sienna resuena con temas más amplios de la lucha entre el bien y el mal. El hecho de que ambos personajes demoníacos intenten poseerla subraya su importancia en la historia. Sin duda alguna, Terrifier 3 no escatima en símbolos religiosos que juegan un papel fundamental en la narrativa. Desde el inicio, se pueden observar referencias a la lucha entre el bien y el mal, un tema que ha sido explorado en diversas religiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, Vicky usa una corona de espinas, un símbolo directo de la crucifixión de Jesucristo, que representa el sufrimiento y el sacrificio. Esta imagen se entrelaza con el destino de Sienna, quien también sufre a lo largo de la película. La espada que utiliza Sienna es otro símbolo poderoso. En muchas tradiciones religiosas, la espada se asocia con la protección y la lucha contra el mal. En el cristianismo, el arcángel Miguel es famoso por ser un guerrero que lucha contra fuerzas del infierno llevando una espada flameante. Además, la representación de Art como una figura demoníaca completa la narrativa de la crucifixión. La forma en que empala a la familia de Sienna recuerda la manera tradicional de crucifixión, lo que intensifica el simbolismo de sacrificio y sufrimiento en la película. Este uso del simbolismo religioso no solo enriquece la historia, sino que también proporciona una profundidad emocional que resuena con la audiencia, convirtiendo a Terrifier 3 en una exploración de la lucha entre la luz y la oscuridad. El final de Terrifier 3 establece un camino claro hacia futuras entregas de la franquicia. Sienna, al jurar rescatar a Gabi, se embarca en una misión que promete llevarla a enfrentamientos aún más intensos con las fuerzas demoníacas. La mención del noveno círculo de Dante, que describe los diferentes niveles del infierno, sugiere que Sienna deberá enfrentar múltiples desafíos en su búsqueda. La idea de que Art pueda representar al mismo diablo, dado su deleite en el dolor y la inmortalidad que exhibe, añade una dimensión interesante a la historia. Sienna, como un ángel guerrero, tendrá que enfrentarse no solo a Art, sino a los horrores que habitan en los diferentes círculos del infierno. La referencia al noveno círculo no es solo un guiño literario, sino una promesa de que el próximo capítulo de la saga
será aún más oscuro y complejo. En conclusión, Terrifier 3 es más que una simple película de terror. Es una exploración profunda del trauma, el dolor, la lucha entre el bien y el mal. Sienna, con su espada mágica y su inquebrantable voluntad, se convierte en un símbolo de resistencia. Con su mezcla de horror visceral, simbolismo profundo y personajes bien desarrollados, esta entrega establece un nuevo estándar que sin duda resonará aún más. En un mundo donde el miedo y el trauma son una realidad, Terrifier 3 ofrece una mirada bastante distinta y aún más asquerosa a las profundidades del infierno. Pero dime tú qué opinas de esta película, qué te gustó, qué no te gustó, absolutamente todo. No olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.